La situación de diferentes tipos de biomasa para la generación de bioenergía en Brasil es el título de la presentación. Y nuestra universidad, creada en 1913, que desde los inicios se dedica a los temas energéticos, Universidad Federal de Itajubá, tiene 2 campus en el sur del estado de Minas Gerais. Este es nuestro edificio de oficinas y detrás tenemos una nave para laboratorios. Les decía que trabajábamos los temas principalmente de gasificación, combustión de biomasa, cogeneración, generación, etc. Y que tenemos un curso de maestría en Ingeniería de Energía con 3 líneas, la línea de medio ambiente, conversión de energía y planificación, que ya tiene más de 300 graduados. Les dejo ahí la página para que vean las cosas que hacemos. Y estaba conversando sobre la matriz eléctrica brasileña, que tiene un 61% de participación de la fuente hidráulica, y les decía que como novedad tenemos que la fuente eólica ya ha ultrapasado a la biomasa, 8.6% de fuente eólica y 8.5% de biomasa. La fotovoltaica todavía es pequeña, pero hay inversiones considerables en esta fuente de electricidad. Estamos en el medio de una crisis hídrica terrible. Se analizan diferentes hipótesis sobre las causas, sobre la forma en que pudo haberse evitado, sobre la necesidad de haber colocado en operación las centrales termoeléctricas con más antecedencia para reservar un poco del agua acumulada en las hidroeléctricas. En fin, que si no llueve en las próximas semanas, la situación se va a agravar considerablemente. Entonces, Brasil hasta el año 2050 tendría prácticamente que triplicar el consumo de electricidad, segundo el EPE, que es una empresa estatal que se dedica a hacer estas proyecciones futuras, empresa de planificación energética. Y estamos en el medio de una transición energética donde se aumentan las fracciones de energía eólica, solar, con el objetivo de descarbonizar la matriz eléctrica, y hay quien hable de una matriz cero carbono. Y las energías renovables y la eficiencia energética pueden lograr el 90% de las reducciones necesarias de carbono. Esta no es la primera transición energética por la cual pasa la humanidad. Tenemos una primera de los biocombustibles, la leña para el carbón, del carbón para el petróleo, del petróleo para el gas natural, y vamos para las renovables, con la particularidad de que las fuentes eólicas y solar son intermitentes. La solar tiene una intermitencia diurna durante el día y la otra una intermitencia durante diferentes estaciones, como lo muestra este gráfico que tenemos aquí. Eso complica un poco la operación de los sistemas energéticos, porque antiguamente o hasta ahora tenemos unas unidades, unas fuentes firmes, y tenemos estos picos, y ahora vamos a tener una predominancia de renovables que son intermitentes. Y precisamente hablo de esto porque la biomasa puede jugar un papel importante en la mitigación de esta intermitencia, tanto a través de biocombustibles y generadores eléctricos como a través de plantas de biomasa que permitan reservar la hidroelectricidad para estas cuestiones. Tenemos también el hidrógeno, que va a demorar un poco, la geotérmica, que es firme, la geotérmica Enhanced Geothermal System, y las baterías que también andan intentando ocupar su lugar. ¿Cuál es el cuadro hoy de la generación con biomasa en Brasil? Tenemos 14.9 gigavatios de potencia instalada, la mayor parte, 11.46, en la industria de azúcar y alcohol, pero también tenemos
algunos detalles importantes. Hay 2 unidades que funcionan con hierba elefante, 7 que funcionan con leña, 54 que funcionan con residuos forestales, ¿cierto? 14 con biogás a partir de los residuos sólidos urbanos, 22 unidades, y estos son datos de la Agencia Nacional de Electricidad en el año 2020. Existen diferentes potenciales cuando queremos saber qué es lo que nos puede dar la biomasa. Tenemos el potencial teórico, que es el más popular, porque cuantificamos los residuos, lo multiplicamos por su poder calorífico y tenemos un valor en pentajoules o en gigavatios. El potencial técnico ya tendría que incluir cuestiones técnicas, como por ejemplo la eficiencia de los sistemas de generación. Tendríamos que saber cuál es la tecnología que vamos a usar. Y finalmente hay limitaciones económicas. Tenemos que calcular cuál es el costo de generación para saber si es viable utilizar esta biomasa, y tenemos aspectos de sustentabilidad relacionados con el uso de la tierra y aquella disputa con los alimentos. Y ese artículo nuestro resume los estudios que hemos hecho de valorización de los potenciales teóricos y técnicos de los residuos agrícolas y forestales. Quería mostrarle cuáles fueron los residuos considerados, el poder calorífico, la relación residuo-producto para poder cuantificar la cantidad de residuo y el factor de disponibilidad anual. Y finalmente, cuál es la cantidad de cada residuo que tenemos en Brasil. Hicimos un diagrama de Pareto para saber cuáles son los residuos más importantes: la caña de azúcar, la soya, el maíz, el eucalipto, el arroz, la yuca, el algodón y el sorgo. Parece que son los residuos que llegan a acumular el 96.93% de la cantidad total de residuos. Estamos haciendo también un análisis multicriterio para seleccionar los residuos que deberían ser utilizados para la generación de electricidad. Y aquí tenemos un mapa de Brasil con las 5 regiones del país, y para cada una de ellas el potencial teórico y el residuo de biomasa más abundante en cada una de las regiones. Ahora, cuando pensamos en calcular el potencial técnico, tenemos que ver cuáles son las tecnologías de generación que vamos a usar, y hicimos una investigación a nivel mundial para ver cuál era el nivel de madurez de las tecnologías principales para la generación a partir de la biomasa, que en principio son muchas, ¿no? El ciclo Rankine convencional, el ciclo Rankine orgánica, motores a vapor, expansores de rosca, de tornillos sin fin, turbinas radiales, ciclos combinados, microturbinas, motores de combustión interna con gasificación. Uno piensa que tiene muchas alternativas y le preocupa cuáles de estas realmente han alcanzado una madurez tecnológica y de mercado. Aquí tenemos los datos sobre las potencias para las cuales se puede aplicar cada una de ellas. Son discutibles, ¿no? Las eficiencias mínimas y máximas, las inversiones específicas, un dato difícil de conseguir para varios de estas tecnologías, y el costo de generación. Este gráfico nos lo pidió un revisor del artículo. Yo se lo hubiera querido pedir a él porque fue complicado relacionar la madurez de la tecnología con el criterio TRL, Technology Readiness Level, y el costo de generación, y vemos que las tecnologías más maduras se caracterizan por tener un costo de generación menor, lo que era evidente. Aquí tenemos las tecnologías maduras, son el ciclo Rankine convencional, tenemos también el ciclo Rankine orgánico, y una cuestión discutible que depende del fabricante y depende de la operación del sistema, son los sistemas gasificador motor de combustión interna. Y aquí están esas 3 tecnologías consideradas
en los estudios que hicimos posteriormente, y estos gráficos que, a pesar de la dispersión de los puntos, nos permiten conocer cuál es la relación entre la potencia eléctrica y la eficiencia para cada una de estas tecnologías: el ciclo Rankine convencional, el ciclo orgánico Rankine y el sistema gasificador neutral. Y aquí tenemos los datos, los potenciales calculados, los potenciales. El potencial técnico en 2018 para Brasil nos dio 71.23 gigavatios, y para el año 2050 sería de 229 gigavatios, considerando el aumento en la disponibilidad de residuos y también el aumento de la eficiencia de las tecnologías que se utilizan. Como ustedes pueden ver, aquí hay diferentes tecnologías porque cada tecnología de estas tiene un rango de aplicación de potencias eléctricas, lo que equivale a un rango de disponibilidades de biomasa. Y finalmente tenemos el potencial económico, que da bastante menor que el potencial técnico. Y hicimos este gráfico, esto lo hice anteayer, pido disculpas por no haber mandado la presentación antes, pero estaba intentando cerrar con este gráfico la presentación. Aquí tenemos el potencial teórico apenas de residuos agroforestales. Falta por considerar las excretas, las aguas residuales domésticas, los residuos sólidos urbanos y la posibilidad de implementar cultivos energéticos principalmente en áreas degradadas, que es una cuestión difícil de cuantificar y estamos precisamente trabajando en esto. El potencial técnico 71.23, que incluye una primera valoración del uso posible de diferentes tecnologías y sus eficiencias, y el potencial económico, que incluye la valoración de tarifas, subsidios y la logística, es decir, cuál de esa biomasa que existe puede ser realmente aprovechable considerando la logística. Ahora estamos en una segunda etapa de este trabajo, considerando sistemas de información geográfica y diferentes layers para intentar descubrir realmente cuál es la fracción de biomasa que puede constituir este potencial técnico y el potencial económico. Hoy tenemos 14.9 y a manera de comparación tenemos la capacidad instalada en Brasil hoy, que son 150 gigavatios. Se acaba de defender esta tesis, que es análisis del ciclo de vida consecuencial de la maximización de las fuentes renovables en escenario futuro de la matriz energética en Brasil, de la doctoranda Lidiane Piscirelli de Sousa. Yo fui el director con la colaboración del doctor José Carlos Escobar Palacio. Tenemos un trabajo en preparación que intentamos descubrir cuál podría ser el aporte futuro de las diferentes fuentes renovables en una matriz energética brasileña 2050 por separado, para luego en una segunda etapa intentar ver cuál sería la contribución de todas ellas juntas. Y ahí nos tropezamos con ese índice de penetración que indica cuál es la mayor fracción que se puede utilizar de energía eólica y solar sin traer aparentemente problemas de estabilidad en el sistema eléctrico brasileño, y encontramos una única aproximación, una cuestión que tenemos la intención de estudiar en los próximos años, una única aproximación de Luz y Moura en 2019, que dicen que el índice de penetración de la energía eólica es de 43% y el solar es de 10%. En realidad este no es un número exacto, ¿no? Porque, por ejemplo, en Europa, algunos países utilizan valores mayores, sin embargo, tienen que tomar una serie de medidas para compensar la inestabilidad que aparece en el sistema, líneas de transmisión adicionales, etc. Entonces, este es el escenario que tendríamos hasta 2050, siguiendo lo que recomienda esta institución
del gobierno, que es la que hace los estudios prospectivos. Ellos tienen un estudio para 2050 que incluye la hidráulica, la eólica, la nuclear, la biomasa, el gas natural y el combustible fósil. Ellos prevén que va a aumentar el uso de gas natural y de combustibles fósiles hasta el año 2050. Nosotros hicimos varios modelos considerando a maximización de la bioenergía, la maximización de la energía eólica dentro de los límites de penetración y de la energía solar. Aquí, por ejemplo, vemos que la bioenergía permitiría reducir considerablemente los gramos de CO2 equivalente por kilowatt hora producido hasta el año 2050. Sería considerablemente menor que lo que está previsto por esta empresa de investigación energética, que es el ente que se dedica a estos estudios. Y aquí tenemos el potencial de calentamiento global por escenario, ¿cierto? Kilogramos de CO2 equivalente por kilowatt hora medio para el escenario de la empresa de planificación energética, maximizando la bioenergía, maximizando la energía eólica y maximizando la energía solar fotovoltaica. Nos preguntan, ¿y por qué no lo analizaron todos juntos para ver qué es lo que da? Es que se le terminó el tiempo a la alumna de doctorado y ahora tenemos que buscar otro alumno que haga este estudio juntando estos tres aspectos. Y aquí tenemos el CO2 acumulado. Vemos que la eólica es la que tiene el menor valor, porque en el caso de la bioenergía, a partir de 2035 ya no fue posible, partiendo del potencial técnico y económico, disponer de más bioenergía para satisfacer la demanda creciente de electricidad. Entonces, estas son las conclusiones. La biomasa puede jugar un papel importante en la transición energética brasileña por ser una fuente firme, base load, como se dice en inglés, y así podría contribuir a la mitigación de la intermitencia de las fuentes eólica y solar cuando las fracciones de estas fuentes continúen creciendo en la matriz eléctrica brasileña y puede contribuir, como vimos, a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Actualmente la potencia instalada en centrales a biomasa en el país corresponde a 9.9% de la potencia total instalada. El potencial técnico de la biomasa, considerando apenas residuos agrícolas y forestales, corresponde a 47.5% de la potencia instalada y el potencial económico a 13%. Y recuerden que les dije que estos son cálculos preliminares que necesitan ajustes, tanto considerando otras fuentes de biomasa como considerando con mayor cuidado las tecnologías y considerando también aspectos de logística, porque infelizmente no existen biomasoductos. La biomasa tiene que ser colectada, tiene que ser transportada y eso trae consigo aspectos logísticos a ser considerados. Y finalmente, que es necesario complementar la evaluación de los potenciales de la biomasa, incluyendo los residuos sólidos urbanos, excretas animales, aguas residuarias domésticas y los cultivos energéticos en áreas degradadas. Gracias por su atención. Les dejo aquí mi correo electrónico para cualquier contacto, para cualquier colaboración, para cualquier duda. Y bueno, estoy dispuesto a responder las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Electo. ¿Alguna pregunta del público? Tiene algunas preguntas. Ha suscitado bastante interés. Bueno, eso es bueno. Un momento que le están acercando el micrófono.
Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí me escucha bien. Sí, le escucho perfectamente. Tengo muchas inquietudes, ha dejado bastantes interrogantes y muy agradables a ser cubiertas en el futuro. Voy a Sí, centrarme en dos de ellas. Ustedes plantearon, voy específicamente a la parte metodológica. Para la creación de estos estudios tendenciales, ustedes crearon escenarios. Y le escuché en una parte de su intervención que utilizaron la metodología multicriterio para crear este tipo de escenarios. A ver si es correcto o no, o tiene la eficacia que ustedes esperaron de ese estudio. Y no, otra pregunta lo voy a hacer de una vez para dar sí. oportunidad a los demás, doctor. Eh, es ¿Han considerado ustedes también una variable como es el crecimiento demográfico que tiene Brasil y en las áreas que usted manifiesta que van a incrementarse la cantidad de cultivos bioenergéticos, especialmente de soya, maíz, de caña de azúcar en el futuro? ¿Va a afectar esto con el crecimiento demográfico? ¿Va a ocupar algunas áreas para sembrar otro tipo de cultivos para alimentación humana? ¿Se ha considerado eso también? Gracias, Bueno, doctor. Esas son las preguntas. muchas gracias por su pregunta. La primera de ellas, en relación con el método multicriterio, lo estamos implementando ahora. Acabamos de encuestar a los expertos apenas para determinar cuáles son las biomasas que deben ser priorizadas, no apenas por su cantidad y por la disponibilidad, sino otros criterios a considerar. En segundo lugar, sí fue considerado el aumento de la población, y les recuerdo que este estudio nuestro trata de residuos agroindustriales, es decir, en la medida que la población crece, crece el área necesaria para la alimentación y y evidentemente crece la cantidad de residuos y también aumenta la productividad agrícola. Tenemos otro trabajo publicado que hace un análisis a nivel mundial de la disponibilidad de tierras hasta el año 2050 para proyectos bioenergéticos, y llegamos a una conclusión interesante algunos días atrás, trabajando la segunda parte de la bioenergía, y es que lo que define la disponibilidad de tierra no es tanto la tecnología. Consideramos la reducción de los desperdicios de alimentos, la agricultura urbana, el aumento de la productividad agrícola, los impactos negativos de los cambios climáticos, la desertificación, la recuperación de tierras, etcétera. Pero lo que define la disponibilidad de tierras son nuestros hábitos alimentares, y vemos que cuando comenzamos a alejarnos del consumo actual de carnes rojas, porque la vaca es una biorefinería, consume biomasa, produce carne, leche, etcétera, con una eficiencia muy baja. Vemos que otras dietas alternativas permitirían disponibilizar de extensas áreas para cultivos de bioenergéticos. Les recomiendo que procure esa publicación nuestra, ¿cierto? Y ahí podrá leer y quizás se aventure a probar algún que otro insecto para pasar a una dieta futura en base a insectos. Muy bien, ¿tiene más preguntas? Sí, buenas tardes, doctor. Le habla Raúl Tauro de México. Muchas gracias por su presentación, me ha gustado mucho, muy interesante. Muchos puntos que han llamado la atención, pero lo principal, bueno, he visto con entusiasmo, por lo menos comparado a lo que está sucediendo en México, la gran participación que tienen en Brasil de la biomasa para generar electricidad, más allá de la concentración en la cogeneración en ingenios. Me ha gustado ver la diversificación de recursos y tecnológicas. Y bueno, la parte 54 proyectos de leña he visto, con aproximadamente 10 kilowatts cada proyecto. Me gustaría preguntarle cuál ha sido la clave en Brasil que ha impulsado
esta generación de electricidad? No sé, me imagino que ha sido el gobierno, pero bueno, si me los pudiera por ahí comentar brevemente cómo fue o cuáles fueron los puntos críticos que impulsaron el uso de biomasa para electricidad en Brasil. Bueno, un gusto. Realmente durante muchos años hubo un programa de incentivos a las fuentes renovables de energía y de ahí el gran potencial que tiene la generación eólica actualmente viene de allí, la fotovoltaica también, y tenemos la biomasa que también se ha sido beneficiada por este tipo de incentivos. Es decir, que son inversiones privadas. El gobierno lo que ha creado un marco de tarifas de un número de años para la compra de electricidad generada, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, otra. Aún tiene otra pregunta. Profesor, buenas tardes. Augusto Estrada de Colombia. Felicitaciones por la presentación y mi pregunta va dirigida a el panorama actual que tiene Brasil con respecto a la utilización de biomasa, pero en instalaciones de gasificación y producción de electricidad por medio de motores alternativos a baja escala. ¿Cómo se vislumbra ese panorama allí? Gracias. Sí, la gasificación en Brasil ha presentado los mismos problemas que ha presentado en el resto del mundo. Si uno analiza los gráficos que yo presenté, verá que el sistema gasificador motor es el sistema que presenta o teóricamente puede tener la mayor eficiencia de generación con biomasa. Sin embargo, ha tenido esta tecnología sus complicadores. Hoy por hoy en Brasil no hay ningún fabricante de sistemas de gasificación de biomasa. Ha habido algunos proyectos, pero que yo sepa no hay sistemas gasificador motor funcionando de manera comercial.